Entramos rápidamente al primer panel. Panel además notable, experiencias de redes de nueva generación en Iberoamérica y mejores prácticas regulatorias. Le doy la más cordial bienvenida a nuestra anfitriona en este panel, Daniela Castillo, quien es vicepresidenta de la Cámara Chilena de Infraestructura. Adelante, Dani, querida. Participan aquí Sergio Escarabino, representante para Sudamérica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, David Agudelo, asesor jurídico de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, Mercedes Aramendía y Javier Juárez Mojica, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y presidenta de la Unidad Reguladora de Comunicaciones URSEC de Uruguay, y además todos amigos y amigas queridas de la región. Adelante, el escenario es tuyo, Dani. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, quisiera agradecer a TPL News, ¿cierto?, por esta invitación, a la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, que hizo posible este evento, y a la CEPAL que nos recibe. Este espacio es muy valioso para todos quienes componemos la industria de las telecomunicaciones en Chile y en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a hablar de las experiencias en redes de nueva generación a propósito de las mejores prácticas regulatorias. Existen una serie de desafíos, ¿cierto?, y potencialidades que se abren a partir de estas nuevas redes, y es ahí en donde los países tenemos que estar a la vanguardia y ser capaces de responder a tiempo en nuestros distintos contextos. Y esta mirada multidimensional que podemos hacer todos los países que conformamos Latinoamérica y que estaremos presentes en este panel, se transforma en una oportunidad muy enriquecedora. Sabemos que la regulación se puede constituir, ¿cierto?, como una oportunidad para avanzar, pero también como una barrera para poder, en definitiva, ejecutar los proyectos. Pero más allá de las barreras que muchas veces son las que reclamamos los inversionistas, están aquellas barreras que impiden que la ciudadanía en general pueda recibir los beneficios que trae la conectividad. Entonces, afectamos a la ciudadanía en general, pero a la más vulnerable en particular. Entonces, esta oportunidad nos permite compartir las mejores prácticas regulatorias para que, en definitiva, sean más personas las que tengan la posibilidad de no sufrir esta desigualdad. Para esta discusión nos van a acompañar distintas autoridades de la región, y saludamos muy afectuosamente a Sergio Escarabino, representante para Sudamérica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, quien nos contará sobre el estado de situación a nivel global del desarrollo de la conectividad, pero poniendo especial énfasis en la brecha digital en nuestra región. Igualmente nos acompaña Mercedes Aramendia, presidenta de la Unidad Reguladora de Comunicaciones de Uruguay, quien nos podrá comentar cómo ha sido el despliegue del 5G en Uruguay, transcurrido ya 9 meses desde su implementación. Por otra parte, nos acompaña Javier Juárez, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, país que está preparando el despliegue del 5G y que nos va a traer de qué manera han ido tomando acciones, ¿cierto?, para poder llevar adelante este desafío en un territorio tan diverso, con una sociedad tan diversa, ¿cierto?, y con una topografía también tan desafiante. Y por último, nos acompaña desde Colombia David Agudelo, asesor jurídico senior de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, quien podrá contarnos el trabajo de esta institución a partir de lo relevante que ha sido promover la competitividad del mercado. Muchas gracias y sean todos muy bienvenidos. Las preguntas fueron sorteadas, ¿cierto? Y la primera persona que va a ser consultada va a ser Sergio Escarabino. Y en ese sentido, Sergio, queríamos saber respecto del panorama del desarrollo digital, ¿cierto? Tú tienes una visión global, pero nos interesa conocer la mirada desde el punto de vista de lo que ocurre en la TAM, saber cómo ven la inclusión digital y cuáles son los desafíos que quedan pendientes, ¿cierto?, de satisfacer para poder llevar al desarrollo de manera plena. Me indican que Sergio está con problemas de conectividad, así que vamos a seguir con Mercedes Aramendía.
Mercedes, teniendo en cuenta el ecosistema actual en Uruguay, ¿cierto? Y que ya lleva 9 meses de la implementación del 5G, me gustaría conocer cómo fue las acciones que tomaron eh, de alguna forma anticipadamente para el despliegue y cuáles fueron a lo mejor aquellas enseñanzas que pudo dejar el despliegue, como decía al principio, ocurrido ya hace 9 meses. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto poder acompañarlos en este encuentro, aunque sea a distancia, pero bueno, aquí vemos parte de las bondades que tiene todo lo que son las telecomunicaciones y todo el trabajo que hacemos a diario. En lo que respecta A lo que es el despliegue de 5G en nuestro de país, 5G en nuestro país, la realidad es que la realidad es que hoy por hoy lo vemos como muy bueno y creemos que es una y clara creemos que es muestra una clara muestra de que las medidas y las acciones que se fueron realizando de forma por previa, más que aún, por por más supuesto, que nos queda aún mucho para nos queda hacer, mucho para hacer, han sido buenas y también también consecuencia de que tenemos un un ecosistema ecosistema muy muy bueno bueno en el que es país, fuerte y que es pujante. fuerte y pujante. Uruguay realizó en mayo del 2023 lo que fue la subasta de espectro de banda de 3,5 GHz. En esa oportunidad, 3 empresas adquirieron cada una un bloque de 100 MHz para prestar servicios IMT. Actualmente, en lo que respecta al despliegue de la cobertura 5G, la misma se viene realizando de forma gradual por las diversas áreas de lo que es nuestro territorio. Se está utilizando sobre todo tecnología non-standalone y hay más de 250 sitios desplegados. Creo que es interesante enfatizar que este número representa algo más de lo que es el 10% del conjunto de sitios que existen en todo nuestro país. Por lo que entendemos que es un guarismo muy bueno, considerando que hace menos de un año que se hizo la subasta y que se habilitó que las operadoras pudieran utilizar el espectro de 3,5, y por supuesto destacando y reconociendo las diversas inversiones que se requieren para que este despliegue sea significativo. Sin perjuicio, creo que es bien importante seguir trabajando en todo lo que es el desarrollo, para que este desarrollo sea real, creo que es bien importante seguir trabajando en diversos aspectos en paralelo, ¿verdad? Y dando, sin duda, a los usuarios la posibilidad de tener la libertad de elegir entre los diversos usuarios. Y en este sentido, creo que entre los diversos aspectos sobre los cuales tenemos que trabajar, me interesa especialmente hacer énfasis en todo lo vinculado a lo que son las habilidades digitales y al uso responsable de las nuevas tecnologías, a todo lo que es la protección de los datos personales de los usuarios, a la ética y el uso responsable de la inteligencia artificial, lo que es la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor, así como la ciberseguridad. También hay otros temas que son bien interesantes y que entiendo que tenemos que hacer especial énfasis, como es, por ejemplo, lo relacionado a lo que es el medio ambiente. El buscar un consumo más inteligente y consciente de la energía, buscar cadenas logísticas más sustentables, trabajar en minimizar lo que es la basura electrónica, así como lo que son los materiales que se utilizan, y todo lo vinculado a lo que es la vida útil, la reutilización y el reciclaje de los dispositivos. Sin duda después hay otros aspectos en los que entiendo que es bien importante trabajar, pero que lo dejo para ya luego comentar más adelante, así le doy paso a mis otros compañeros del panel. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Javier, queríamos saber cuáles son las expectativas que tienen, cierto, a propósito de la próxima llamada a licitación que se va a hacer en el territorio, y un poco como introducida al principio, qué medidas se van a tomar para que se pueda reducir la brecha digital considerando un territorio que es tan diverso desde el punto de vista topográfico, social, entre otros. Daniela, no sé si la pregunta fue para mí, lo que es que no escuchaba tu audio, no sé si puedes, escuché la última parte no sé si puedes repetir. Sí, no hay problema. Creo que Te estabas en mute. preguntaba sobre cuáles son las expectativas del impacto que van a tener las redes de nueva generación en México, tomando en consideración cuáles han sido las acciones que por ahí han tomado para efectos de acotar la brecha digital, considerando que México es un territorio diverso topográfica y socialmente hablando.
Gracias, Daniela. Pues primero saludarlos a los compañeros de panel, agradecer la invitación al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile, a la CEPAL, por supuesto a DPL Group, DPL Live. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mira, respecto a la brecha digital, comentar que según la última medición que tenemos en México, hemos visto que ya el principal problema no es de cobertura. El principal problema tampoco es de asequibilidad, de que los usuarios puedan pagar o no pagar por los servicios, sino de habilidades digitales. Nada más para que se den una idea, en la encuesta del año 2022, de los más de 25 millones de mexicanos mayores de 6 años que no utilizan el Internet, aproximadamente el 54%, eso es más de 13 millones, dicen que no utilizan el Internet porque no lo saben utilizar. Entonces, uno de los principales retos que estamos impulsando para este año, para el 2024, es fomentar esa alfabetización digital, pues como decía Mercedes, pues para que la gente tenga las habilidades y pueda hacer uso en su beneficio del Internet. Respecto al impacto, Daniela, creo que aquí vale la pena recordar lo que decía este filósofo romano Séneca, que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. ¿Qué quiero decir? Que de nosotros como autoridades depende decir cuál es el impacto que queremos que tengan estas redes de nueva generación, hacia dónde las queremos orientar, porque ciertamente 5G pues puede utilizar para videojuegos, puede servir también para descargar videos en muy pocos segundos, videos de alta resolución. Para todo eso, por supuesto que nos puede servir. Sin embargo, con sus características, esto que puede ser hasta 100 veces más rápido que 4G, que puede tener una latencia del orden de 1 milisegundo, que puede tener una densidad de hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, con lo cual hace posible el Internet de las cosas, entre otras tecnologías, por supuesto, pero creemos que con todas estas características, pues 5G y las redes de nueva generación pueden tener un impacto transversal. Con esa latencia podríamos tener, por ejemplo, los vehículos conectados que fueran una realidad, podríamos tener las cirugías a distancia y democratizar el acceso a servicios de salud. Con la densidad de esto de hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, pues podríamos generar datos en nuestras regiones, muchos datos que nos sirvan para entrenar nuestros propios algoritmos acordes a las realidades y a las problemáticas, a los retos que quisiéramos resolver en nuestro país, porque no pudiéramos decir, Daniela, que un algoritmo de inteligencia para agricultura inteligente que se entrena con datos, por decir, de la producción de fresa en California, Estados Unidos, pues va a funcionar para la producción de fresa en ciertas zonas de México, en el Bajío, que también lo producen. Entonces, es importante nosotros orientar ese uso de la tecnología a las actividades productivas. Creo que muchas ocasiones los reguladores nos enfocamos en medidas desde el lado de la oferta, el despliegue de redes, de disponibilidad de espectro, etcétera, pero creo que también sobre todo para este impacto que quisiéramos ver de las redes de nueva generación, tenemos que pensar también desde el lado de la demanda. En minería, por ejemplo, en México ya estamos entregando concesiones de uso secundario que permiten utilizar casos de uso 5G en minería. En turismo entregamos una concesión a una empresa mexicana donde ellos están pensando utilizar realidad virtual aumentada en la zona arqueológica de Chichén Itzá, fomentar que se utilice en agricultura, en transporte inteligente, en la salud, en la educación. Ya alguno de los ponentes también mencionó el impacto relevante que tienen las tecnologías en la educación y nosotros nada más para que se den una idea, durante la pandemia tuvimos que recurrir a la televisión digital terrestre,
Afortunadamente teníamos esa posibilidad y a través del multiplexeo que permite la TDT, pues se pudieron hacer llegar contenidos educativos de la Secretaría de Educación Pública a aquellos estudiantes pues que no tenían acceso a Internet. Eso fue útil, lo utilizamos en su momento, pero creemos que para lo que viene, pues necesitamos desplegar estas redes de quinta generación donde, por ejemplo, igual con realidad virtual o con realidad virtual aumentada, pues los estudiantes pueden tener una nueva experiencia de inmersión hacia ciertos temas o contenidos educativos. Y para todo esto, ya con eso concluye esta primera intervención, Daniela, pues creo que es importante hacerlo de manera colaborativa. Creemos que 5G es muy relevante para dejar que se desarrolle solamente por inercia. Creemos que hay que trabajar de manera coordinada con la industria, no solamente la industria de telecomunicaciones, sino otras industrias, con otras autoridades, por supuesto, con los proveedores de servicios, los fabricantes. Y para eso en México, por ejemplo, establecimos comité 5G para fomentar el despliegue de 5G. Lo que queremos tener es esa visión holística, integral, que nos permita el desarrollo de 5G y sobre todo, regresando a tu pregunta, pues a través de esa visión colaborativa, generar el impacto que quisiéramos generar a través de 5G. Gracias, Javier. David, ¿cómo puede la regulación impulsar la innovación y la implementación de redes de nueva generación en Colombia? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuáles son los desafíos? Buenos días a todos. Muchas gracias a los colegas del hermano país de Chile y a EPL por considerarnos para participar en este panel. Y a los compañeros del panel. Pues básicamente el enfoque que ha tenido Colombia en la asunción y en el tema de las redes de nueva generación ha sido inicialmente desde la perspectiva de su reconocimiento legal y básicamente que la regulación y la legislación no sea un obstáculo para su desarrollo. Pues como en muchos países de la región y la tendencia que tenemos siempre ha sido que el principio de neutralidad tecnológica que todos conocemos, que básicamente lo que busca es que efectivamente haya una libre adopción por parte de los agentes y de la industria, de la tecnología, y sus elecciones son totalmente libres siempre y cuando se garanticen unos mínimos que están asociados a los temas de competencia, calidad del servicio, usuario, todo eso, lo que ya todos conocemos, la fórmula y esos bases fundamentales o razones mínimos que toda regulación o que toda formulación de política sobre la materia aplica. Nosotros acometimos una reforma legal profunda en el año 2009. Nosotros veníamos, como me imagino que en otras partes también se veía, un esquema de regulación por servicios, silos verticales que tenían dificultades para ser interdependientes y no reconocía la realidad tecnológica. Siempre nos pasa a los reguladores, y eso nadie me lo podrá negar, es que efectivamente vamos a la saga de lo que la tecnología va proveyendo y siempre la regulación va llegando tarde. En este tipo de paneles siempre llegamos a esa misma conclusión, es decir, pero aún así, llegando tarde, como suceden en estas cosas y como es lo que le ocurre a la regulación, pues logramos formar un marco básicamente donde rompe esos silos verticales y empieza a reconocer la existencia de esas capas que efectivamente pueden generarse a través de los pisos competencia. Entonces lo que hizo fue la comisión y una vez surtido o superado ese rompimiento de la regulación por servicios a través de unas estructuras legales muy rígidas, fue permitir una regulación de mínimos que apalancara o facilitara esa transición. Y así fue como lo hizo Colombia. Lo que hizo fue primero romper la clasificación por servicios y enfocarse en facilitar lo que sucede en las fronteras de esas redes. Como las tuviera, en el grado de avance que tuviera cada operador, grande, pequeño, mediano, regional, de alcance nacional.
¿Eso qué significa? Que básicamente, y la labor de un regulador, pues básicamente es promover y facilitar la entrada de agentes al mercado para poder a su vez ofrecer más alternativas a los usuarios. Entonces lo que hizo era, cuando antes básicamente las interconexiones en los extremos se hacía a partir de combinación de qué servicio con este servicio para hacer, a migrar a un esquema donde se hiciera la mayor eficiencia de nodos, rompiendo las nociones de distancia, regiones, circunscripciones territoriales, para ir a un esquema donde simplemente hubieran interconexiones únicas, convergentes, que recogieran los tráficos de diferentes zonas. Y básicamente la evolución de la regulación ha sido a hacer más eficiente ese uso de las redes existentes, a explotarlas al máximo y a permitir que se presten muchos servicios. Antes solo podía hacer una interconexión local con local, larga distancia. Ahora simplemente hay en un entorno multioperador y de multiservicios, pues lo que importa es que se puedan conectar en la menor cantidad de puntos posibles para hacer de la interconexión lo más eficiente posible, porque digamos que la tesis que nosotros hemos dicho es que efectivamente el regulador lo que le toca es derruir esas barreras de entrada que pueden incluir los establecidos frente a los entrantes, y efectivamente pues que básicamente no permitir o evitar que las interconexiones se generen unas ganancias injustificadas. Entonces, básicamente era llevar todas las tarifas y todos los esquemas de interconexión, esquemas muy eficientes, entendiendo eso sí, que cada quien al interior de su red hace lo que su negocio le va a indicar. Entonces, ahí lo que, para ir redondeando, es básicamente lo que la filosofía y el espíritu ha sido de allanarle el camino a la iniciativa privada, permitir que ésta florezca según sus velocidades y sus necesidades, y efectivamente no estorbar, dando una regulación de mínimos, pero eso sí, garantizando que los demás competidores y los entrantes puedan ingresar a conectarse a esas redes previamente establecidas bajo esquemas eficientes. Entonces, no tiene por qué unos esquemas jerárquicos con varios pisos de nodos y unas jerarquías que lo que hacen es hacer que las interconexiones sean costosas, sino hacer, si el entrante tiene una capacidad, puede conectarse a un solo nodo, y solo por eso es suficiente y necesario para el tráfico que van a demandar, pues eso es lo técnicamente necesario. Entonces la regulación lo que hizo fue hacer principios para que eso fuera así y resolver casos extremos donde tuviéramos divergencias entre los operadores. Entonces básicamente ese sería pues como la manera como Colombia abordó este reto, respetando la iniciativa privada, removiendo obstáculos, pero eso sí, poniéndose firme y claro a la hora de facilitar la entrada de nuevos agentes. Muchas gracias, David. Mercedes, hablaba sobre el funcionamiento, ¿cierto?, del despliegue dentro de Uruguay. Nos comentabas algunas cifras relativas a la cantidad de antenas. Y desde el punto de vista regulatorio, queríamos conocer, ¿cierto?, a propósito de su experiencia, ¿cuáles son las mejoras regulatorias que a lo mejor hacen falta todavía en Uruguay para continuar con un despliegue de esta tecnología o de las tecnologías futuras? O de qué manera a lo mejor visibilizar al resto de quienes nos acompañan aquella estatus, ¿cierto?, de la regulación actual de Uruguay que favorecieron el despliegue. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, como comentábamos y vemos de los diversos expositores, sabemos que a nivel urbano la población mundial prácticamente cuenta con cobertura total de lo que es redes móviles, mientras que sabemos que la brecha digital continúa viéndose sobre todo en lo que son las áreas rurales o más aisladas. Sabemos que hay múltiples estrategias de políticas públicas que se han ido implementando, destinadas justamente a trabajar en lo que son las diversas brechas digitales que se presentan, y sabemos que aún, si bien hemos mejorado mucho, aún persisten problemas en diversas áreas. Creo que sin duda a la brecha digital, a la brecha de cobertura radioeléctrica, le tenemos que sumar lo que hemos hecho énfasis todos, que es la brecha de uso.
en función de lo que son los diversos inconvenientes que van emergiendo en relativo con lo que es la accesibilidad económica al servicio, de repente también a los dispositivos, así como las diversas dificultades que pueden tener las personas relacionadas con lo que son las habilidades para el empleo de las modernas tecnologías. Además, creo que todos somos conscientes que cada vez tenemos más sistemas y más aplicaciones digitales que nos habilitan a hacer una gran variedad de actividades innovando en la forma. Entonces vemos cómo cambia mucho la manera en que hacemos cosas de nuestra diaria, como puede ser el informarnos, estudiar, trabajar, expresarnos, consumir contenido, acceder a la medicina, entre otros variados ejemplos. Y creo que la gran mayoría de estas nuevas formas de hacer las cosas, como sabemos, se hace en Internet, a través de diversas aplicaciones o sistemas que generan un gran volumen de datos, requiriendo cada vez mayor capacidad, más ancho de banda, que sean más seguras, que haya más velocidad y que haya menos latencia. Para esto, creo que necesitamos que todas las personas, o sea, para que esto sea universal, necesitamos que todas las personas puedan tener una conectividad de calidad y que sea de forma universal, al tiempo que también saber que con lo que es el 5G, de forma masiva, no solo vamos a tenemos que trabajar para que las personas estén conectadas, sino también para que las cosas estén conectadas, ¿verdad? Con todo lo que es el uso masivo del IoT, del Internet de las cosas, y esto lo vemos claros ejemplos que nos habilitan, por ejemplo, a tener mayor productividad en las diversas verticales, y un claro ejemplo es el agrotech, lo cual nos habilita a hacer una producción y un consumo más inteligente y razonable de lo que son los recursos. Pero para esto necesitamos muchas inversiones, y sobre todo lo que es infraestructura. Y también necesitamos competencia entre los diversos prestadores. Y vemos acá el 5G, también tenemos lo que es el FWA, y también cómo se van integrando diversas tecnologías y diversas aplicaciones, siendo fundamental que la regulación sea adecuada. ¿Para qué? Para facilitar, para impulsar, para que cada vez haya más conectividad, y que atienda a las nuevas realidades y las nuevas necesidades, siendo fundamental tener presente que las telecomunicaciones son transversales y esenciales para lo que es la digitalización de las diversas verticales. En este contexto, creo que resulta más que importante y necesaria la generación de políticas públicas que faciliten, que promuevan, que garanticen la predictibilidad de lo que son las inversiones, y que estimulen la apropiación de las nuevas tecnologías y que lógicamente permitan el efectivo despliegue de los servicios. En este sentido, creo que el rol del regulador adquiere mayor relevancia, dado que tenemos que trabajar para garantizar que haya un entorno justo, competitivo y eficiente. Y esto implica, entre otras cosas, supervisar y regular diversos aspectos, como puede ser la asignación de frecuencias, la interoperabilidad entre operadores, la protección de los derechos de los usuarios, la promoción de la competencia, la innovación, dar garantías de acceso de calidad al servicio, y también buscar, obviamente, que haya precios razonables. Además, creo que también desempeñamos un papel muy importante en lo que es la promoción de la inclusión digital y la expansión de la cobertura de telecomunicaciones, especialmente justamente en áreas rurales o más desatendidas. Creo que es indiscutible para aquellos que somos parte del ecosistema la importancia de lo que es la infraestructura de telecomunicaciones, tanto para reducir la brecha digital como para la implementación de nuevas tecnologías. Y en estos tiempos, estas tecnologías, para que se efectivicen y para que tengan las condiciones necesarias para que todos los ciudadanos puedan acceder a las mismas, necesitamos no solo los temas técnicos, cobertura, conectividad, equipos que sean asequibles, etcétera, sino que hay un montón de aspectos sobre los cuales tenemos que trabajar en paralelo e impulsar. Y a mero título enunciativo, creo que es traer a colación la importancia de promover e impulsar la competencia, que haya libertad de elegir de los usuarios, impulsar el desarrollo de una mayor y mejor coordinación e intercambio entre los diversos actores del ecosistema, siendo los reguladores facilitadores, asesorar de forma proactiva para que se puedan implementar procesos más simples y más expeditos en lo que es vinculado a lo que son las autorizaciones, por ejemplo, para los sitios, que suelen ser un problema, o para lo que es el despliegue de fibra. Promover también y facilitar y coadyuvar a lo que es la compartición de infraestructura, y aquí tanto lo que es pasiva como activa. Por otra parte, analizar la posibilidad de nuevas formas de atender las necesidades insatisfechas en condiciones adecuadas, como puede ser, por ejemplo, a través de redes privadas,
Creo que tenemos que buscar también los costos razonables a fin de que se pueda impactar de forma positiva en lo que es el usuario final, promover la neutralidad de red y también la neutralidad tecnológica, generar y coordinar instancias de sensibilización para las autoridades y para la población en general sobre los beneficios de la tecnología y el cumplimiento de los estándares técnicos y de salud, así como atender lo que es la armonización del espectro, buscando economías de escala, dar seguridad, previsibilidad, transparencia en lo que respecta a las autorizaciones y usos, así como precios razonables, justos y proporcionales, haciendo un uso eficaz y eficiente de lo que son los recursos. En otras palabras, creo que, tenemos muchísimos desafíos, creo que tenemos todos los actores del ecosistema mucho para aportar, y que lo que es clave es la coordinación, el trabajo en conjunto, así como el desarrollar relaciones de confianza que nos ayuden a justamente poder trabajar de mejor manera en conjunto para lograr lo que es un mayor desarrollo del sector que beneficia de forma transversal a toda la sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, vemos que se sumó a la conversación Sergio. Muchas gracias por sumarte. La verdad es que es muy valiosa tu participación porque tienes una mirada mucho más global, ¿cierto?, de lo que ocurre con el desarrollo digital. Y a propósito de eso, nos gustaría una bajada regional, saber cómo se ve el tema de la brecha digital en Latinoamérica, cuáles han sido los avances y dónde están todavía las oportunidades o desafíos pendientes. Muchas gracias y buenos días y perdón por la demora. Donde manda capitán no manda marinero y me han pedido cosas de último momento y por eso estoy llegando así. Mercedes, no me dejaste nada para decir. Creo que hiciste una cobertura amplia y detallada de todos los lugares a donde tenemos que mirar. Eh, Desde el punto de vista regional, lo que estamos viendo desde la UIT es este movimiento para el aprovechamiento de las bandas de frecuencia que se suman a la posibilidad de dar 5G. Estamos viendo experiencias en distintos países con respecto a la posibilidad de la forma de disponer de esas bandas, y en ese sentido la advertencia sobre no tentarse con tener objetivos de altas recaudaciones, sino tratar de elaborar subastas o adjudicaciones directas, si fuera el caso, con obligaciones preferiblemente. Los operadores se han mostrado muy dispuestos a cumplir con obligaciones de hacer, y creo que es una buena política, es una buena forma de garantizar la promoción de la inclusión en conectividad para las zonas que todavía no están conectadas e inclusive mejorarla para los centros de salud, para los centros de educación. Es una conversación que, por lo que pudimos ver en buena parte de los países, se está dando entre los operadores y el regulador y creemos que es un buen camino. Y en esa misma línea, y un poco subrayando lo que decía Mercedes sobre la transversalidad del sector de las telecomunicaciones, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, promover mucho lo que nosotros llamamos la quinta generación de regulación, que es la regulación colaborativa. Es decir, de nuevo, no es un rol hoy por hoy exclusivo del regulador de las tecnologías de la información y las comunicaciones el dar normativas o regulación para todos, sino que la idea es que tengan un diálogo con los reguladores de las otras verticales, con los operadores de servicios de telecomunicaciones, pero también con aquellas empresas que ya han incorporado tecnologías de la información en su prestación y como decía también, en el sector de la agricultura, en el sector de educación, en el sector de la salud. Hoy las regulaciones que salen del regulador de la conectividad y de las TICs afectan la posibilidad
de dar servicios que tienen un impacto en el desarrollo social y económico de todas nuestros países, y en consecuencia es muy importante que ese diálogo se dé eh, desde el proyecto de regulación, que se incorporen las inquietudes y las necesidades de las distintas verticales para no estar impactando negativamente el despliegue de conectividad y la inclusión digital de los usuarios finales. Y en ese sentido aprovecho para hacerles una invitación al Simposio Mundial de Reguladores que organiza todos los años la UIT. Se va a celebrar entre el 1 y el 4 de julio en Uganda, en África. Veo aquí algunos de los reguladores en el panel que han tenido la oportunidad de participar en alguno de estos simposios, y creo que es una buena oportunidad para compartir esas experiencias con sus pares del resto del mundo, y para promover las experiencias propias, porque me consta que eh, las experiencias que están teniendo los reguladores en los países de Latinoamérica en muchos casos son ejemplo que puede ser replicado por el resto del mundo. Es decir, no estoy invitándolos a que aprendan, sino a que compartan. ¿Eh? Que tomen lo útil de los demás, pero que también lleven lo propio, porque creo que hay muchas experiencias que pueden ser replicadas. Sin ir más lejos y hablando de Chile, Chile ha hecho un gran trabajo en la atribución de bandas de frecuencia para quinta generación, para 5G, digo, y creemos que son modelos que pueden ser útiles para otros países en desarrollo como son los de la región. Eso por el momento. Muchas gracias. Sergio, me respondiste otra pregunta que tenía preparada y que precisamente tiene que ver con esta regulación colaborativa, ¿cierto? Cómo la colaboración internacional puede poner las mejores prácticas de relieve y de alguna manera los países que están más atrás ir avanzando a partir de la experiencia de aquellos que han recorrido ya el camino. Muchas gracias. Bueno, Javier. Hablábamos, ¿cierto?, anteriormente sobre cuáles eran los impactos que podían llegar a tener las redes de nueva generación en Latinoamérica y también en México. Y a propósito de eso, ¿cuáles han sido las acciones a lo mejor que ha llevado a cabo el regulador en México para planear y asignar el espectro radioeléctrico a propósito de la próxima licitación del 5G? Gracias, Daniela. Mira, sin duda uno de los temas relevantes en materia del espectro es la armonización. En ese sentido, el IFT es un jugador relevante a nivel internacional. En la última Cumbre Mundial de Radiocomunicaciones estuvimos participando, y estamos pues trabajando, viendo lo que pasa en el mundo para llevarlo a nuestros instrumentos nacionales en cuanto a la administración del espectro. Tenemos, eso sí, Daniela, este enfoque de neutralidad tecnológica. Eso incluye la parte del espectro radioeléctrico, o sea, identificamos bandas IMT y las pueden utilizar los operadores una vez que las concesionamos para cualquier generación de servicios móviles. Nosotros, por ejemplo, no hemos llevado a cabo como tal una licitación de espectro 5G, pero te diría que algunas de las bandas que hoy por hoy se están utilizando para este servicio, como la de 2.5 GHz, la de 3.5, etcétera, pues se trata de bandas que han estado concesionadas en México y que han sido susceptibles para prestar servicios 5G, pues desde prácticamente finales de los 90. Entonces, están ahí disponibles y de hecho se están utilizando en la prestación del servicio. Ahora bien, más allá del espectro 5G que identificamos, pues creo que tenemos, particularmente en México, el reto de los costos que implica, porque aquí no es nada más ir a una licitación y lo que se ofrece en esa licitación, sino que hay costos anuales que tienen que estar pagando los concesionarios que tienen este espectro, que nos lleva a que, si consideramos la mediana
internacional en cuanto a costos del espectro radioeléctrico, pues estamos 60% arriba. Eso realmente es un problema en México que lo deberíamos de ver como un problema de Estado, no solamente del sector telecomunicaciones, y lo que ha provocado es pues que incluso operadores que tenían espectro radioeléctrico lo han devuelto, u otras licitaciones que hemos realizado pues se han quedado desiertas. En la última, la IFT-10, de 41 bloques que pusimos a disposición, solamente se asignaron 3 y quedaron desiertos 38. Nada más para que se den una idea de la problemática que puede representar el costo. Ahora bien, no es solamente tener espectro disponible y asequible, sino que haya facilidades para el despliegue. Mencionaba hace poco alguno de los panelistas aquí de algo así como entre 300 y 400 comunas. En México tenemos más de 2.500 municipios y toda vez que constitucionalmente los permisos para el despliegue de infraestructura dependen de estas municipalidades, de estas autoridades locales, pues ahí ya se imaginarán la barrera que puede implicar la falta de permisos para el despliegue de infraestructura. Ahí como reguladores lo que estamos haciendo es un enfoque igual, como decía Sergio, de colaboración, pues acercarnos también a las autoridades locales, hacerlos sensibles de la importancia de que faciliten el despliegue de infraestructura como algo transversal que termine impactando la calidad de vida de todos los ciudadanos de ciertos municipios. Creemos también, y esa es otra de las líneas que estamos trabajando, que tenemos que generar un indicador de infraestructura digital más amplio que lo que tradicionalmente medimos. Ya no es solamente cuántos kilómetros de fibra óptica tiene el país, cuántos accesos de banda ancha fija o móvil tenemos, sino que en un enfoque más amplio del ecosistema digital, tenemos que ver también cuántos y dónde están los centros de datos, cuántos metros cuadrados tenemos disponibles de estos centros de datos, cuánta capacidad, por ejemplo, de supercomputadoras tenemos en los países para generar nuestras aplicaciones de inteligencia artificial, probablemente medida en estos operaciones de punto flotante por segundo que puedan realizar, o sea, cuántos gigaflops hay instalados en un país, ¿no? Cuántos puntos de intercambio de tráfico internet tenemos y con qué capacidades. Entonces hay que medir también cuál es a través de este indicador más amplio, cómo está la infraestructura digital del país, porque creemos que solo de esa manera, pues como país o como región, pues vamos a poder ser generadores de algoritmos en esta nueva economía digital y no solamente importadores de soluciones de otras regiones. Gracias, Javier. Bueno, la última pregunta que me queda es para David y un poco en el mismo contexto que nos conversaba ya Javier, queríamos saber cómo Colombia, ¿cierto?, se preparó, se preparará para los futuros despliegues del 5G, precisamente respecto a cómo las localidades responden a la necesaria permisología, ¿cierto? Ya se le puso un nombre a propósito del conflicto que implica muchas veces para las empresas y también para el Estado a nivel central, tratar de llevar estas políticas públicas a las regiones. Queríamos saber entonces cómo Colombia se ha preparado y cómo se pretende seguir preparando en esta línea. Sí, digamos que ese es uno de los grandes retos, ¿me oyen?, que tiene Colombia, y es que precisamente la orografía y las condiciones geográficas que tiene Colombia son bastante complejas. La cordillera central, perdón, la cordillera de los Andes muere y se divide en tres cordilleras y las condiciones para el despliegue en Colombia son inhóspitas, como muchos de los países que estamos pues en ese sistema de relieve. Hay una gran como consecuencia de la última subasta de espectro para el desarrollo de tecnologías de 5G. Efectivamente, el gobierno optó por un esquema en donde también se involucra
para apalancar y garantizar la conectividad en aquellos puntos lejanos, unos esquemas de obligaciones de hacer en donde a partir de como una contraprestación por el uso de ese espectro, a su vez no solo se deben cumplir con condiciones de despliegue de redes inalámbricas, sino que también que esas redes inalámbricas deben estar conectadas a través de redes de fibra óptica robustas que pues sean correlativas y que correspondan a las necesidades que tiene. Esto, digamos que ofrece unos retos impresionantes para nosotros en la medida en que el problema va a ser es cómo garantizar la sostenibilidad a futuro de esto. Entonces, quien requiera establecer tiene que, a cambio de esa contraprestación que en términos económicos debería darse, debe hacerlo a través de obligaciones de cobertura y despliegue de redes de fibra óptica, luego debe prestarle a sus competidores o a quien requiere esa capacidad portadora, esa capacidad de conectividad para poder y permitir que sus competidores puedan también ingresar a eso. Digamos que esto en principio pues implica el reconocimiento de la necesidad de maximizar la infraestructura mucho poco que se tenga y hacerlo que todos la compartan a través de unas redes compartidas y unas reglas claras para que estas se puedan compartir y efectivamente hay un gran reto que implica al gobierno a través de fomento, pues hacer que esas redes de fibra óptica que se tendieron como consecuencia como consecuencia de la subasta o a cambio de ese pago por el uso de espectro, sea sostenible en el tiempo. Esos son los grandes retos que tenemos nosotros. También en este momento la comisión, eso hace parte de las competencias, lo que acabo de explicar, hace parte de las competencias del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones colombiano, mientras que el organismo al que estoy representando es la Comisión de Regulación, que no tiene exactamente las funciones, pero obviamente hacemos parte de la política pública que debe atravesar todo el sector. ¿Qué hemos hecho nosotros desde la Comisión de Regulación? Es facilitar todos estos soportes a nivel de infraestructura pasiva para que esos elementos permitan servir de soporte y alojar todo este nuevo ecosistema tecnológico que empieza pues que ya es inevitable y que se requiere tener donde asiento para que pues las redes inalámbricas puedan expandirse. Y recientemente la Comisión de Regulación, el regulador colombiano ha tomado determinaciones en torno a esto, a través de ir a buscar soportes en nuevos sectores, en otros sectores de la economía y además a obligar la compartición y a agregar transparencia en las ubicaciones físicas de postes, torres y monopolos para el despliegue que se avecina en pro pues, de facilitar el despliegue de 5G. Entonces, básicamente, desde el punto de la política, para redondear, la política pública, pues lo que ha hecho es, entregamos espectro, hacemos unas obligaciones de pago a través de ejecuciones de hacer, en donde conectamos y damos conectividad en zonas alejadas, al tiempo que el regulador se ha encargado de garantizar que exista un marco claro de condiciones para el suministro de infraestructura pasiva para que esos despliegues se puedan realizar. Esto no solo involucra el despliegue de redes alámbricas, sino también de redes inalámbricas. Pues esperamos que esta estrategia y esta fórmula por la que hemos optado nosotros rinda sus frutos y pues veamos cómo se alza y se despliega a la mayor velocidad posible, dadas las condiciones de mercado que hay en este momento, a futuro con lo que viene con el 5G. Gracias, David. Con esto cerramos este valioso panel con importantes experiencias, ¿cierto?, de nuestra región, en donde sabemos el contexto regulatorio es importante que responda a un mundo digital cada vez más rápidamente en transformación. Muchas gracias a todos.